esta ocasión, así como usted dijo, voy a presentar lo que es la cirugía de citorreducción y quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Mi ruta de presentación voy a comenzar hablando sobre algunas generalidades de estas dos técnicas, una breve introducción, un poco de historia para contextualizarnos, para posteriormente hablar lo que es sobre la cirugía de citorreducción, el HIPEC, y posteriormente en una segunda parte de la presentación hablar un poco sobre la evidencia, fundamentalmente en cáncer colorectal y cáncer gástrico, que son los cánceres gastrointestinales más frecuentes en Chile, y lamentablemente el 25% de los pacientes con cáncer colorectal y 30% de cáncer gástrico se van a presentar metastásicos al momento de su diagnóstico. Por eso es importante conocer estas dos técnicas y posteriormente unos mensajes finales a modo de conclusión. Para contextualizarnos un poco en estas dos técnicas quirúrgicas, eh, vamos a hablar de un paciente con una enfermedad metastásica peritoneal, ¿ya? La comúnmente llamada carcinomatosis peritoneal, ¿ya? Que se puede dar como una enfermedad peritoneal primaria o una que es muy rara, y como manifestación común de cáncer gastrointestinales en etapa ya metastásica, ¿ya? Dentro de los top 4 que metastizan al peritoneo está el cáncer de ovario, el cáncer apendicular, el cáncer colorectal y el cáncer gástrico. ¿Se puede dar en otros cánceres gastrointestinales? Sí. Intestino delgado, páncreas, vesícula biliar, e incluso en cánceres extraabdominales como mama, pulmón, melanoma. La incidencia de esta enfermedad peritoneal está infraestimada, fundamentalmente porque los síntomas son poco específicos en los pacientes, de presentación tardía, y las imágenes muchas veces son muy difíciles de interpretar, ¿ya? Pero los reportes han ido en aumento, y esto fundamentalmente por la mejoría en las técnicas imagenológicas, fundamentalmente la resonancia magnética con su técnica de difusión. Pero aún así el pronóstico es sombrío en este setting de pacientes. Hay que conocer que el peritoneo, si bien es una membrana que recubre tanto la parte interna de la pared abdominal como los órganos, no hay que considerarlo como un sector inerte en el cuerpo. Está conformado por células mesoteliales, vasos, nervios, ayudados a un flujo que mantiene permeable esta zona y permite la homeostasis adecuada de electrolitos y curación en diversos órganos, ayudado por el diafragma, el aumento mayor o el aumento menor, y generalmente es un líquido que está ahí rondando aproximadamente los 100 ml. ¿Ya? Los vasos linfáticos son los que tienen mayor representatividad en la cavidad peritoneal. La irrigación fundamentalmente está dado de las hojas peritoneales por vasos de la pared abdominal, y la cara visceral por vasos importantes de la cavidad abdominal, como son el tronco celíaco, las arterias mesentéricas y, y el paso que tiene estas estructuras a través de su drenaje, que va a ser fundamentalmente por la vena porta. Lamentablemente todo lo que es el gasto cardíaco llega a 1 o 2% a la cavidad peritoneal. Por eso la quimioterapia sistémica tiene baja presencia en peritoneo, que es un factor importante, y por qué hubo la inquietud de desarrollar una técnica para tratar la enfermedad, la carcinomatosis peritoneal. A modo de historia, y dato anecdótico, el primer caso que se instiló contenido intraperitoneal fue en el año 1744 por un cirujano, Christopher Barrett, que era un paciente con ascitis, que le instiló vino de Bordeaux. Dato anecdótico, pero al parecer tuvo efectos positivos en este paciente. Ya cuando esto tuvo más seriedad, ya en los años 1900, cuando se describe por primera vez el mesotelioma peritoneal por Miller-Wing, y en ese contexto la enfermedad peritoneal no se extendía más allá, hablando en sobrevida por 7 meses en estos pacientes. Ya en el año 1934 ya se establece la cirugía de citorreducción en cáncer de ovario, y con eso la sobrevida ya aumentó hasta 12 meses en estos pacientes. Posteriormente, y en los años subsiguientes, en el año 1950 en adelante, con la introducción del 5-fluoracilo, más adelante con el iliotecano, el celiopatino y terapia Stargett, ya la sobrevida, incluso en enfermedades diseminadas a peritoneo, puede llegar a 30 meses. Pero cuando se introduce lo que es la hipertermia y la quimioterapia
intraperitoneal. Estamos hablando ya de los años 1977, 1978, cuando Larkin y su equipo demostró que la termoterapia de 42 grados reducía los tamaños tumorales, y fundamentalmente fue el trabajo de Dedrick y su equipo que demostró que el clearance sistémico es más veloz que el intraperitoneal y que las drogas citotóxicas penetraban solamente de 1 a 3 milímetros en el tejido tumoral. Por ello es la importancia que adquiere la citorreducción en ese contexto. En 1980, Spratt y su equipo combinaron ambos procedimientos en un paciente con ascitis. Pero ya la primera serie de casos fue demostrada en 1988 por Fujimoto en Japón, utilizando mitomicina C más misomidazol como agentes quimioterapéuticos intraperitoneales, y fueron 15 casos, y demostró que la ascitis en estos pacientes desaparecía. Más adelante, en 1995, el cirujano Chuck Baker protocolizó lo que es la peritonectomía, ¿ya? Que fundamentalmente se basa en 6 pasos, ¿ya? Que corresponden a omentectomía mayor, omentectomía menor, más colecistectomía, bursectomía, antrectomía, peritonectomía del cuadrante superior izquierdo y derecho, y peritonectomía pélvica más sigmoidectomía. Más adelante se acuñó el término de completa citorreducción, ¿ya? Que no es más que la completa remoción de enfermedad macroscópica sin necesidad de completar los 6 pasos que anteriormente señalé, ¿ya? Que fue suficiente para obtener los mismos beneficios en sobrevida y menos morbilidad. Ya más adelante, hablando en los años 2020, ya la cirugía de citorreducción más HIPEC, si bien fueron estudios no randomizados, ya la sobrevida en este setting de pacientes podemos llegar a 60 meses. ¿En qué consiste la citorreducción? Acá tengo un video para mostrarles a grosso modo lo que es la citorreducción, que es ingresar a la cavidad abdominal y extraer todo tejido tumoral peritoneal visible, macroscópico, ¿ya? Este video, si bien explica la técnica quirúrgica a muy grueso modo, muchas veces la extracción de los tumores en la cavidad peritoneal conllevan a resecciones intestinales, anastomosis y resecciones multiorgánicas. First, ¿Ya? temperature probes are placed. Pero para entender un poquito lo que es la citorreducción, es importante también recalcar sobre ciertos indicadores pronósticos, ¿ya? Que nos van a ayudar a clasificar la enfermedad, tanto en el tanto como el preoperatorio y como el postoperatorio, que además van a resultar como indicadores pronósticos. El primero que les quiero presentar, que es el más conocido, es el score de carcinomatosis peritoneal, presentado por Chuck Baker, que más que todo es lo que busca era cuantificar la enfermedad y evaluar quién se beneficia o no de la cirugía de citorreducción. Fundamentalmente es sumar los 9 cuadrantes abdominopélvicos y 4 regiones intestinales, y cada región va a tener un puntaje de 0 a 3 dependiendo del tamaño tumoral que uno encuentre en estudios imagenológicos o durante la laparotomía exploradora. Un puntaje 0 va a ser aquel paciente que no presente tumor en la cavidad intraperitoneal, en los cuadrantes, perdón. Un puntaje de 1 cuando las lesiones son menos de 0.5 centímetros. Un puntaje de 2, 0.5 a menor de 5 centímetros los nódulos peritoneales, y un puntaje de 3 cuando estos nódulos son mayores de 5 centímetros. Hoy en día se acepta como factor de riesgo de morbimortalidad. Por ejemplo, en cáncer de apéndice y cáncer colorectal, un valor de 19 implica mucha morbimortalidad en estos pacientes. Y también tenemos los indicadores pronósticos, que es el score de completamiento de la cirugía de citorreducción, ¿ya? Es útil para cuantificar lo que me queda después de mi cirugía de citorreducción, ¿ya? Y se ha visto que la completa citorreducción en estos pacientes, un score de 0, conlleva mejor sobrevida de los pacientes y mejores resultados oncológicos. Cuando hablamos de un score de 1, es cuando queda enfermedad microscópica de 0.25 centímetros,
un score de 2, que la enfermedad residual es de 0.25 centímetros a 2.5 centímetros, y un score de 3 mayor a 2.5 centímetros. Yendo ya más al área chica de la presentación, existen diversas modalidades de quimioterapia intraperitoneal, que puede ser tanto preoperatoria como quimioterapia intraperitoneal neoadyuvante, los NIMS, como intraoperatoria, que es el PIPAC, que es quimioterapia presurizada a través de aerosol, el NIPEC, que es quimioterapia normotérmica intraperitoneal, y de forma postoperativa ya tenemos el EPIC, que es quimioterapia intraperitoneal en el postoperatorio temprano. En esta ocasión vamos a hablar del HIPEC, que es una técnica intraoperatoria hipertérmica a 42 grados Celsius. Actualmente el HIPEC es un punto de debate y de escasa aceptación hoy en día en la oncología. Por eso quise presentar esto, porque es un tema bien controversial. El concepto, como dije anteriormente, es la entrega de agentes quimioterapéuticos en la cavidad peritoneal a 42 grados Celsius, ¿ya? Y este procedimiento va a depender de múltiples variables, porque estoy creando un ambiente ficticio en el paciente, donde estoy llenando la cavidad peritoneal con quimioterapia que no es para la cavidad peritoneal, a una temperatura que no es la normal. Por eso estos agentes quimioterapéuticos también tienen diversas propiedades que van a ayudar en mayor o menor cuantía a la penetración del tejido en los tumores que se asientan en la cavidad peritoneal. Por eso van a existir propiedades de la misma droga que van a penetrar mayor o menor en el tejido. Por eso nos tenemos que fijar mucho en la concentración, en el peso molecular de la droga, cómo la vamos a instilar en la cavidad peritoneal. Y también importantes son las propiedades del entorno tumoral o microambiente tumoral, ¿ya? Hablando más o menos de las propiedades del fármaco, generalmente van a haber dos mecanismos fundamentales que van a permitir que este fármaco ingrese o no a las células tumorales asentadas en el peritoneo, que son el mecanismo de convección y el mecanismo de difusión. El mecanismo de convección no es más que la diferencia de la presión hidrostática de un ambiente a otro, del ambiente de la cavidad peritoneal y del ambiente tumoral, además de la conductividad hidráulica de estos dos mecanismos, ¿ya? Y la difusión va a depender más simplemente del gradiente de concentración de un componente intraperitoneal al componente tumoral. Lamentablemente, la penetrancia tumoral en el tejido es baja. A lo más penetra 3 milímetros, que se estudió esto in vitro y en modelos animales con mitomicina C. Fundamentalmente por la elevada presión que tiene el microambiente tumoral, ¿ya? Y la exposición que tienen ellos de las fibras de colágeno tipo 1, que las distribuyen en forma tangencial como una medida de protección frente al ambiente del huésped, y la baja conductividad hidráulica que tienen estas células tumorales. Por eso es la importancia de la citorreducción, lo que hablamos anteriormente, de remover todo el tejido macroscópico que uno ve para mejorar la penetrancia de los agentes quimioterapéuticos. Más o menos esto es lo que se hace en la técnica HIPEC, que es el mismo When video, pero un surgery poco is más performed, avanzado después de realizar la then citorreducción con el 2 abdomen inflow abierto catheters are placed o in the abdomen lower cerrado. abdomen, Se and 2 instalan outflow catheters are placed in the upper catéteres abdomen. en la cavidad abdominal The catheters are y, attached to y se tubes insila that connect to the perfusion la machine, quimioterapia which hipertérmica. warms, administers, Pero se and preguntarán controls the cuál es el rol temperature que and juega la flow hipertermia of en the este caso. chemotherapy solution. Es selectivamente letal para las células The malignas, temperature ya que probes inhibe la reparación allow del the ADN, surgical team to tiene un monitor the efecto temperature sinérgico of the con drogas solution within the antineoplásicas, abdomen. demostrada fundamentalmente con la mitomicina C y con los The platinos, abdomen is then y mejora temporarily la sutured perfusión closed tisular for the y procedure. oxigenación, lo que teóricamente ayudaría a la mejor Saline penetrancia del solution tejido. is administered through the inflow Lamentablemente, actualmente catheters. la temperatura ideal es desconocida, solamente se han estudiado modelos animales y se ha establecido The que solution 42 is grados warmed Celsius to es the la necessary temperatura temperature, adecuada. 41 to Pero 42 degrees lamentablemente el Celsius, microambiente tumoral about the se vuelve a temperature of a defender warm bath. con la temperatura elevada Next,
Chemotherapy disipando is el calor added to the y solution expresando ciertas in 2 proteínas que son doses las head over a protein, 90-minute period. que tienen The pump of the un perfusion efecto machine delivers antipoptótico the y solution antiproliferativo. into the abdomen. O sea, las células The tumorales se solution defienden flows frente al back to the HIPEC. machine where it is warmed Por and eso, mientras redelivered menos into the abdomen. índice de carcinomatosis The cycle peritoneal continues throughout y the mayor procedure. citorreducción, During this time, gentle tienen shaking is mejores applied to the pronóstico external estos pacientes. abdomen. Con respecto a la técnica, existe una técnica que es abierta, que es en coliseo, que fue descrita en el año 1955 por Chuck Baker, que no es más que elevar los bordes de la piel con hilos o retractores, ¿ya? Se introducía por drenaje la quimioterapia hipertérmica y el cirujano movía este líquido en las asas intestinales para que llegara a toda la cavidad peritoneal. Después se abandonó esta técnica por la técnica cerrada, que fundamentalmente es para resguardar al personal involucrado en este procedimiento. ¿Ya? El abdomen está cerrado, se instila el agente quimioterapéutico y el cirujano simplemente solamente mueve el abdomen del paciente para que el fluido se distribuya libremente. Y hoy en día ya se está haciendo lo que es el HIPEC laparoscópico, que en casos muy seleccionados donde la enfermedad peritoneal es muy baja, menor a 6, menor a 11, y se instalan los catéteres a través de los puertos laparoscópicos. ¿Si influye la técnica en los resultados oncológicos? No influye la técnica. Siempre hay que optar por lo mejor para el paciente, ¿ya? En estos casos. Y por eso y por el personal involucrado, por eso se está optando ya para hacer un HIPEC cerrado y un HIPEC laparoscópico. ¿Qué pasa con la seguridad del HIPEC y la citorreducción? Si les presento estos datos, nos caeríamos de espalda. Mortalidad hasta un 17%, morbilidad hasta un 60%. O sea, son datos impresentables, son datos que se manejaban en esta revisión sistemática del año 2009. Por eso a toda la comunidad científica le causaba un poco resquemor la citorreducción y el HIPEC. Pero si uno va hilando más fino, estos estudios fueron desde el 2003 en adelante, pero el 90% de ellos era evidencia tipo 3. ¿Cuáles son los datos que se manejan hoy en día? La morbilidad ya ha disminuido un 50%. La mortalidad se describe incluso hasta un 4%, y ya en centros de alto volumen, donde desarrollan más o menos 55 casos al año, la mortalidad puede llegar incluso a un 1%. Por eso es importante en este contexto seleccionar adecuadamente al paciente con un bajo score de índice de carcinomatosis peritoneal, un ECOG adecuado, pacientes con escasa CITI, pacientes bien nutridos, y la técnica quirúrgica que va a ser fundamental en estos casos. Pero, ¿el HIPEC y la cirugía de citorreducción es la combinación más peligrosa? No es la combinación más peligrosa. Sí está en los top 5 de las cirugías que entregan más morbimortalidad a los pacientes, pero no es la mayor. Este fue un estudio retrospectivo tipo corte de 34.000 pacientes desde enero de 2005 a diciembre de 2015, de la base de datos del American College en Estados Unidos, de cirujanos, y se evidenció que el HIPEC tiene menor morbimortalidad que la perectomía derecha, que la trisegmentectomía hepática, que el Whipple y que la esofagectomía. Pero si uno tiene complicaciones en esta técnica quirúrgica, y que se van a dar, obviamente, este estudio revisó si estas complicaciones postoperatorias tenían alguna implicancia en la sobrevida de los pacientes. Fue un estudio retrospectivo efectuado en Estados Unidos, pacientes con índice de citorreducción de 0 a 1 que iban a HIPEC, fundamentalmente neoplasias apendiculares y adenocarcinoma colorectales, y se evidenció, lamentablemente, que sí, que las complicaciones postoperatorias influyen en la sobrevida de los pacientes, fundamentalmente en cánceres invasivos de colorectales, en lo que fue estudiado, obviamente, este trabajo, que la sobrevida general disminuía desde un 74% en pacientes que no tenían complicaciones postoperatorias a un 59% en sobrevida general a 3 años.
y en recurrencia libre, en sobrevida libre de recurrencia, desde un 42% a un 32%. Las complicaciones infecciosas fueron el conductor principal en estas alteraciones postoperatorias. Y lamentablemente, fundamentalmente fueron por leak de anastomosis, que es la deficiencia de la anastomosis y el gran dolor de cabeza del cirujano, no solamente para la cirugía de citorreducción y HIPEC, sino para todas las cirugías gastrointestinales, ¿ya? Que se describe la deficiencia hasta un 34%. Y esto es fundamentalmente por hallazgos multifactoriales que puede llegar a fallar una anastomosis. Por factores del mismo paciente, la edad, el eco, comorbilidades, hemoglobinas, albúminas, de la misma enfermedad, el índice de carcinoma peritoneal, la histología del tumor, el tiempo de presentación, si es sincrónico, si es metacrónico, factores quirúrgicos, la pérdida sanguínea durante la intervención, cuántas anastomosis yo hago, el tipo de droga utilizada en el HIPEC, el tiempo de la anastomosis, si lo hago antes, lo hago después del HIPEC, etc. Lamentablemente no existen guías que me guíen, valga la redundancia, cuándo es el momento óptimo para hacer la anastomosis, si antes o después del HIPEC. Por eso este estudio publicado en el Surgical Oncology del 2022, un estudio retrospectivo comparativo que quiso evaluar el impacto de la anastomosis antes o después del HIPEC. Fueron pacientes recopilados desde junio del 2013 a diciembre del 2019, con un Sugar Baker modificado que solamente hacían resecciones macroscópicas cuando eran evidentes. Y este equipo quirúrgico era un equipo quirúrgico consolidado que está desde el 2005 haciendo citorreducción fundamentalmente en cáncer de ovario, posteriormente en cáncer gastrointestinales. La anastomosis fueron anastomosis mecánica y con refuerzo en segundo plano con CA30, fundamentalmente 300 pacientes recopilados, y el cáncer de ovario estaba presente en un 63.1% de los pacientes y con cáncer colorectal 15.4%. 270 pacientes requirieron de anastomosis, 104 se hicieron después del HIPEC y 111 antes del HIPEC, y no se evidenció que el tiempo de la anastomosis influía en la deficiencia de esta, ¿ya? Lo que sí se pudo evaluar, que el leak en este setting de pacientes es más tardío, que ocurre después del séptimo día, versus cirugía no de citorreducción sin HIPEC, en cirugía gastrointestinal, que cuando uno sabe que falla alguna técnica quirúrgica se presentan inmediatamente, primero o segundo día, o cuando ya hay factores del paciente que tienden a fallar, se presentan ya al cuarto o quinto día. Por eso estos pacientes generalmente se mantienen más tiempo hospitalizados. Pero solamente afecta a la anastomosis, no solamente afecta a los órganos gastrointestinales, sino afecta a la calidad de vida de los pacientes. Este fue un estudio retrospectivo de 2.118 pacientes, donde se evaluaron los cuestionarios de calidad de vida en los pacientes que iban a cirugía de citorreducción y HIPEC. Y lamentablemente existía un incremento, una disminución de la calidad de vida entre los 3 a 6 meses después de estos procedimientos. Y el retorno a un nivel basal o un nivel preoperatorio difiere mucho en las distintas áreas que uno analiza, pero incluso puede llegar hasta 60 meses, como son los trastornos gastrointestinales, diarrea y constipación, pérdida de apetito, disfunción urológica, disfunción sexual, que recién los pacientes a los 12 meses retornan a su basal. Y el dolor constante que puede llegar a durar hasta 6 meses, incluso más en algunas series. Entonces, ¿qué sabemos sobre la evidencia en cáncer colorectal y cáncer gástrico, que son los dos cánceres que elegí en esta presentación, siendo los más frecuentes en Chile? La evidencia es baja, ¿ya? Fundamentalmente, en cáncer colorectal, el gran problema es que no existen guías claras que entreguen recomendaciones sobre qué agente quimioterapéutico intraperitoneal vamos a utilizar. Ya, generalmente la elección está basada en la práctica y preferencia de quien desarrolla las técnicas. Este fue un estudio publicado en el Journal Clinical Oncology del año 2003,
que fue el primer estudio randomizado en carcinomatosis peritoneal, citorreducción y HIPEC en pacientes con cáncer colorectal etapa 4, ¿ya? Que evaluaba la cirugía citorreducción HIPEC versus el estándar actual en ese momento en cáncer colorectal etapa 4. Ya fueron 105 pacientes randomizados que comparaba el estándar en ese momento de quimioterapia versus citorreducción y HIPEC con mitomicina instilado por 90 minutos. Ya fue un seguimiento de 21.6 meses y la mediana sobrevida fue mejor para citorreducción y HIPEC, con una alta mortalidad que llegaba hasta un 8%, que fue equivalente en ambos brazos después de pasar los 6 meses. Lamentablemente este trabajo tuvo diversas limitaciones. Una de las grandes limitaciones es que pacientes con extenso índice de carcinomatosis peritoneal fueron incluidos y un bajo porcentaje de pacientes, un 41%, se realizó citorreducción completa. Lo importante de este trabajo fue el update del año 2008, que en aquellos pacientes que se le realizaba una citorreducción completa, la sobrevida a 5 años en este grupo llegaba incluso a un 45%, versus aquellos pacientes que no se realizaba citorreducción completa, que llegaba a un 9%. O sea, es grande la diferencia que existía. Más adelante salió este estudio, el PROIC-7, que fue publicado en el Lancet Oncology en el año 2021 y publicado en el ASCO en el año 2021, que fundamentalmente quería evaluar la adición de HIPEC a la cirugía de citorreducción, si esto no mejoraba la sobrevida. Fue un estudio multicéntrico randomizado, fase 3 en 17 centros de Francia, y el HIPEC fue fundamentalmente en base a oxaliplatino y con un tratamiento sistémico en base a 5-fluoracilo en leucovorina. Todos los pacientes posteriormente recibieron quimioayudante post-procedimiento, con sin terapia. Como vemos en estas curvas Kaplan-Meier, no se alcanzó el endpoint primario. Adherirle HIPEC a citorreducción, un HIPEC en base a oxalo y platino, no mejora la sobrevida general ni la sobrevida libre de recurrencia. Pero hay que desmenuzar este trabajo, ya que incluyó muchos pacientes con citorreducción incompleta. Muchos pacientes, existió un crossover de pacientes desde el grupo control al grupo experimental, y la mayoría de los pacientes tuvo un tratamiento anterior con oxaliplatino, lo que nos señala la interrogante de que si existió alguna resistencia a este agente quimioterapéutico, ¿ya? Y el oxaliplatino como agente intraperitoneal no es algo aceptado en Estados Unidos porque simplemente no es el estándar, ellos usan mitomicina C, ¿ya? Y lamentablemente en este estudio el índice de carcinomatosis peritoneal fue muy alto, incluso hasta un puntaje de 25. Como vimos anteriormente, citorreducción e índice de carcinomatosis peritoneal muy alto afectan la sobrevida de los pacientes. Paralelamente, en realidad, salieron dos estudios que fueron el PRODIGE 15 y el COLOPEC, que buscaron evaluar si el HIPEC tenía alguna injerencia como tratamiento adyuvante en pacientes no metastásicos. Ya como resumen, no. No había implicancias, no había mejora de sobrevida general, ni sobrevida libre de enfermedad, ni sobrevida libre de recurrencia en los pacientes que se realizaba adyuvancia en cáncer colorectal cuando eran de alto riesgo para desarrollar metástasis peritoneales. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es el estándar de tratamiento hoy en día en HIPEC, en quimioterapia intraperitoneal? Es el gran problema hoy en día en la oncología, en relación al HIPEC, ¿ya? Porque la elección del fármaco va a variar de un centro a otro, no existen guías claras, como dije anteriormente. La mitomicina C es el agente más utilizado debido a estudios anteriormente expuestos del año 2003, y el oxaliplatino se utiliza fundamentalmente porque es un agente quimioterapéutico que se usa en quimioterapia sistémica, ¿ya? En Cabeox, en Folfox, y por esa razón simplemente se está usando hoy en día en HIPEC, y no fundamentalmente por estudios preclínicos o estudios clínicos, sino por estudios en animales y estudios in vitro, ¿ya? Y lo que buscaba este estudio, que
que fue una revisión sistemática y metaanálisis, lamentablemente puro estudio retrospectivo, sin diferencia demográfica, carcinoma peritoneal y cirugía de citorreducción en ello, que comparaban oxaliplatino y mitomicina C en resultados oncológicos. Y no, tampoco encontraron que uno u otro era mejor. La única diferencia que hubo, que con oxaliplatino existían mayores complicaciones intra y postoperatorias, nivel Clavien-Dindo 3 y 4, estadísticamente significativo. ¿Qué pasa con el cáncer gástrico? Con el cáncer gástrico ya la evidencia es aún más sombría. ¿Ya? Para entender un poco sobre la historia del hype en el cáncer gástrico, no tenemos que ir un poquito más atrás con el estudio Regata, que si bien no incluía citorreducción ni hype, se puede evaluar acá la importancia de lo que es la citorreducción, infiriendo en los resultados, obviamente. Esto fue un estudio que se realizó en Japón, Corea y Singapur, que buscaba si la gastrectomía asociada a un factor no curable de enfermedad, quiere decir, en este contexto, enfermedad metastásica pulmonar, o peritoneal, o adenopatías a distancia, mejoraba la sobrevida, sin resección de la metástasis. Eso es un factor importante. Entonces, habían dos ramas, gastrectomía más quimioterapia adjuvante versus quimioterapia sola. La sobrevida a los 2 años y la mediana sobrevida general no fue significativa entre los dos grupos. ¿Ya? Y se llegó a la conclusión en este trabajo que la gastrectomía en pacientes con enfermedad metastásica no mejoraba la sobrevida. El 75% de los pacientes tenía carcinomatosis peritoneal, que es un factor importante a considerar. Entonces, ¿cuál es la importancia de este trabajo? Que una citorreducción incompleta no va a proveer sobre beneficio en la sobrevida. Por eso es importante una citorreducción score 0. ¿Qué pasó más adelante? En este estudio, el Phoenix Trial en cáncer gástrico, que fue un estudio multicéntrico en Japón, con cáncer gástrico y carcinomatosis peritoneal, la quimioterapia fue intraperitoneal normotérmica más quimioterapia sistémica, versus una rama de solo quimioterapia sistémica. Ya, la medida de sobrevida no fue significativa, pero lo importante de este estudio es que en aquellos pacientes con quimioterapia intraperitoneal normotérmica, resolvió la citis en un 40% de los pacientes, y en un 80% de ellos la citología positiva se negativizó. Más adelante, este fue un estudio elaborado en China, un fase 3, que lamentablemente fue un bajo porcentaje de pacientes, que comparaba solo cirugía de citorreducción versus citorreducción más hype, en base a cisplatino y mitomicina, y luego con primario la sobrevida específica de la enfermedad. Y lo positivo de este trabajo es que hubo una mediana de sobrevida positiva para estos pacientes. 11 meses versus 6.5 meses, siendo significativamente positivo. O sea, estadísticamente significativo. Lo importante es recalcar de este estudio, que si bien el N fue chico, que fue un gran pero, pacientes que iban a HIPEC y cirugía de citorreducción con una cirugía de citorreducción score 0 o score 1, con una quimioterapia sistémica mayor a 6 ciclos, con una enfermedad sincrónica evidenciada durante el mismo acto quirúrgico y ausencia de efectos adversos, fueron factores que se asociaban a una mejor sobrevida. Posteriormente a este estudio salió el estudio GIMS Trial, que fue publicado en 2014, que es la quimioterapia, que compara dos ramas, quimioterapia sistémica versus quimioterapia sistémica más cirugía de citorreducción más HIPEC, en base a fosfoxili. Estos pacientes viven a gastrectomía total o subtotal más citorreducción de las lesiones visibles. En este setting de pacientes también habían pacientes con metástasis pulmonar y metástasis hepática. Si bien el protocolo fue diseñado para reclutar 136 pacientes, el N no se alcanzó. Es un limitado número para hacer una comparación estadística robusta, pero sí se pudo evidenciar que con HIPEC y citorreducción la mediana sobrevida aumentaba de 11.3 meses desde 4, o sea, desde 11.3 meses en pacientes que iban a citorreducción y HIPEC versus un 4.3 meses que iban solamente a quimioterapia sistémica.
Pese a lo anterior, lo importante es recalcar que en aquellos pacientes que se realizaba una citorreducción score 0 con bajo índice de carcinomatosis peritoneal, que fueron 4 pacientes, que pudieron vivir más allá de 4 años. En esta tablita podemos ver estudios no randomizados en CRS y HIPEC, fundamentalmente para mostrarles la importancia de lo que es una citorreducción score 0, quiere decir sin enfermedad. Este fue un estudio francés, retrospectivo, multicéntrico, con HIPEC en base a mitomicina y isoriapatino, donde la sobrevida en aquellos pacientes que presentaban una score de citorreducción de 0 al año era 61% y a 5 años 23%, con un índice de carcinomatosis peritoneal bajo entre 12 y 19. Otro estudio en España de 35 pacientes, desde 2006 a 2016, con una citorreducción casi el 94% de los pacientes, con un 50% de carcinomatosis intraperitoneal igual o menor a 6, y se evidenció que la sobrevida en estos pacientes igual era alta, de 16 meses. Mayor aún en aquel setting de pacientes que tenía un índice de carcinomatosis peritoneal menor o igual a 6, donde la sobrevida general a los 3 años llegaba incluso hasta el 41.3%. Son dos estudios fase 2 desarrollados en Estados Unidos, donde el HIPEC laparoscópico sin citorreducción es seguro en estos pacientes, con una medida de sobrevida de incluso hasta 30.2 meses desde el diagnóstico. Y en el segundo estudio de fase 2, la gastrectomía más citorreducción más HIPEC en pacientes con carcinomatosis peritoneal menor o igual a 3, que era aproximadamente el 75% de ellos, la sobrevida general llegaba hasta 22.1 mes, y la sobrevida a los 3 años un 28%. Este fue un estudio francés, caso control, que comparaba citorreducción versus citorreducción más HIPEC en 277 pacientes. La medida de sobrevida fue de 17.8 meses versus 12.1. Y la sobrevida general en pacientes que se realizaba una citorreducción completa era de 24.8 meses versus aquellos que tenían una citorreducción incompleta, que llegaba hasta 6.8 meses. Entonces, ya concluyendo la presentación, algunos mensajes finales que me gustaría transmitirles. Eh, Hoy en día la enfermedad metastásica puede ser vista como una enfermedad tratable en pacientes seleccionados, pacientes con índice de carcinomatosis peritoneal baja, donde yo completo adecuadamente mi citorreducción, ellos pacientes pueden tener una gran mejora en sobrevida. Este término se lo escuché a un cirujano, un colega mío, regionalización de enfermedades oncológicas de baja incidencia. Probablemente la carcinomatosis peritoneal ya no es de baja incidencia, va a ser de moderada incidencia más adelante. Es importante, por tal, tener centros que se dediquen adecuadamente a desarrollar la cirugía de citorreducción. Es una curva de aprendizaje que implica largos años en la vida del cirujano, por eso tienen que ser centros seleccionados donde tengan un mayor N, porque esto va a tener grandes implicancias en la sobrevida y en la morbimortalidad de los pacientes. Por eso la citorreducción es la piedra angular del tratamiento intraperitoneal en carcinomatosis peritoneal. ¿Ya? El equipo tiene que estar debidamente entrenado, no solamente los cirujanos, sino todo lo que incluye el preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio. No quiero que se queden con la idea que el HIPEC y la citorreducción es la panacea en la enfermedad de carcinomatosis peritoneal. Es un instrumento más, es una modalidad más que le vamos a dar a nuestros pacientes para mejorar la sobrevida, en conjunto con la quimioterapia sistémica y más adelante quizás con otros campos de la oncología. ¿La hipertermia intraperitoneal es el futuro? Esa respuesta todavía no la sabemos y probablemente la vamos a ver en los años que vienen, ya que el HIPEC ya están estudios eh, que se están llevando a andar sobre comparación con el PIPAC, que es el aerosol presurizado de quimioterapia, que ha tenido buenos resultados comparables en estudios de fase 1 con el HIPEC,
y con menor mortalidad. O sea, le va a salir competencia al HIPEC, yo creo que durante los próximos años, e incluso se están enrolando pacientes para ver el HIPEC en setting no metastásico, tanto en cáncer colorectal como en cáncer gástrico, que son los estudios Phoenix que vienen más adelante. Sí, se nos quedan cosas en el tintero con el HIPEC. Todos los agentes quimioterapéuticos que se utilizan nos fueron creados para ser utilizados en la cavidad intraperitoneal. Se tiene que mejorar la mejor entrega de la hipertermia, porque el tumor se defiende. Hay que comprender de forma más adecuada el microambiente tumoral. Ya están saliendo estudios en organoides donde se instila agentes quimioterapéuticos y uno ve si tienen o no eficacia en estos organoides. Y se necesitan, obviamente, estudios preclínicos y estudios de rigor randomizados, multicéntricos, fase 3, para poder llegar a una conclusión. Eso es todo. Muchas gracias.